Que nos damos una ofrenda de aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias, Señor amado. Voy a pedir que de esta manera, mientras están saliendo los niños, los jóvenes con sus respectivos maestros, voy a pedir que vayamos buscando la palabra del Señor. Y estamos buscando en Primera de Pedro capítulo 2. Es una porción bíblica muy conocida. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a estar meditando en el versículo 4 al versículo 8. Cuando ustedes lo tengan, me lo dejan saber con un fuerte amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y a su nombre. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo estamos buscando todavía algunos? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8. Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro, por si acaso. Gloria al nombre del Señor. Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va al cielo dice: dice, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Pero para vosotros, pues, los que creéis es el precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Dile que está a tu lado: edificando nuestras vidas. Pueden tomar su lugar. El Señor añade la bendición a su palabra. Edificando nuestras vidas. Bienvenido a todo a que estás a la casa de mi Padre, la casa de nuestro Dios. Siéntase en su casa, pero recordando que está en la casa de Dios. Porque yo, cuando estoy en mi casa y me siento en mi casa, me quito mis zapatos. Pero como esta es la casa de Dios y por respeto a mis hermanos, no lo voy a hacer, ¿verdad? Dios ha sido bueno en todo lo que Él hace. Y desde el principio Dios tiene un propósito para su iglesia. Mientras estaba meditando en la palabra, y a pesar de todas las gestiones y cuestiones que hemos estado haciendo a través de la semana, diciendo: Señor, danos fuerza para seguir hacia adelante, sentía de parte de Dios buscar esta palabra y comenzar a meditar en ella y poder comentar con ustedes acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En muchas de las ocasiones nosotros nos afanamos, digan conmigo afán, y nos afanamos por cosas que a veces no edifican. Unos se afanan por la comida y por eso a veces nos ponemos medio gorditos. Otros nos afanamos por el trabajo y el trabajo nunca se acaba. Hay quienes se afanan por tener una casa limpia y no terminaron en una esquina cuando ya tienen que empezar por el otro lado. Hay unos que se afanan para no verse viejitos y se pintan hasta el cabello. Otros mejor se lo quitan. Hay ocasiones en que nos afanamos por todo. Pero ¿cuántos tenemos ese afán, ese deseo de buscar de Dios? Esa es la parte que yo quiero que nosotros meditemos. Porque el tema por el cual queremos compartir la palabra del Señor es edificando nuestras vidas. Para edificar tenemos que saber qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar. Cuando tú sabes lo que tú quieres, tú trabajas por poder alcanzar lo que tú has deseado por mucho tiempo. Y nuestra vida, sabemos que la vida es algo que ha sido prestada de parte de Dios. Cuando yo llegué a este país de los Estados Unidos, yo decía: voy ahora a hacer lo que a mí se me pega en gana. Fue cuando yo llegué a este país. Dije claramente: ahora mi madre no me está cuidando, ya soy mayor de edad, ahora voy a hacer lo que quiero. Pero lo que yo pensaba no era lo que Dios quería para mi vida. Porque cuando comencé a vivir, como dicen por allá el cántico de Ricky Martin, cuando comencé a vivir la vida loca, sin meterme en esa loquera por si acaso,
Dios alcanza mi vida y me trae a sus pies. Estaba jovencito. Estoy jovencito, por si acaso. 18 años de edad cuando llegué a los pies de Cristo. A la edad de 18 años, Dios comienza a tratar con mi vida de una manera tan especial que yo decía, verdaderamente yo no había experimentado a Dios de esa manera. Cuando estaba en la isla de Puerto Rico bajo la tutela de mi madre, allá en Puerto Rico, una de las cosas que mi mamá me decía claramente: si tú no vas a la iglesia el domingo, no te vistas que no vas a ir al baile el día sábado. Yo para ir al baile tenía que ir a la iglesia. Mi mamá me enseñaba de esa manera: o haces una cosa para que obtengas la otra. Y mi mamá lo hacía porque dice la palabra que hay que forzarlos a entrar. Yo quiero que me entiendan esa parte. Yo iba a la iglesia porque quería irme al baile, pero la iglesia no entraba en mi corazón. ¿Están conmigo en esta parte? Porque muchas de las ocasiones nosotros llegamos a la iglesia por complacer a otros. Y cuando tú quieres hacerlo por complacer a otros, tú no ves la necesidad que hay en tu vida de parte de Cristo. ¿Están conmigo hasta ahí? Cuando a la edad de 18 años que yo llego a la iglesia, llegué a la iglesia porque estaba buscando muchachas. Porque el que me estaba invitando me decía: venga a la iglesia. Y yo dije: voy por las muchachas a ver qué hay. Voy a ver si veo una bonita, a lo mejor ahí, quién sabe. Pero no encontré la muchacha que Dios quería. Lo que encontré fue a Cristo, que fue mejor. Cuando estoy en esa etapa de mi vida, que estaba a los 18 años, yo no sabía lo que verdaderamente quería. Porque muchos comenzamos, y por ejemplo el día de ayer que estábamos celebrando la graduación, o sea, celebrando con nuestra hermana Esli su graduación, una de las cosas que yo le dije a ella: di que ahora qué has logrado, qué piensas hacer. Porque cuando nosotros llegamos a cierta edad pensamos que ya tenemos una meta definida de las cosas que queremos alcanzar. Unos que están en la escuela están pensando: bueno, voy a trabajar. Otros dicen: voy a seguir estudiando para poder alcanzar mis sueños. Y yo más o menos ahí iba. Yo quería alcanzar mis sueños. Yo quería tener mi apartamento, tener mi carro. O sea, quería alcanzar sueños. Pero ¿qué sucede después que tú alcanzas lo que yo estaba buscando? El ser humano en su vida nunca termina de saciarse de las cosas que desea. Por eso es que tenemos que nosotros definir qué es una necesidad y qué es un deseo. El deseo es lo que quieres alcanzar, pero la necesidad es algo que necesitas constantemente. El apóstol Pedro dice claramente: acercaos pues a Dios. O sea, necesitamos reconocer que Dios ha estado presente en todo tiempo, pero nosotros nos hemos alejado de nuestro Señor y Creador. Nos hemos alejado porque hemos puesto otras cosas antes que Dios. Entre ellas podemos nombrar el materialismo, podemos nombrar la familia. Porque muchos a veces dejamos de servirle a Dios por la familia. Y el día que ya no tienes la familia, te quejas delante de Dios porque ya no la tienes. Ahora, otra cosa que muchas veces nosotros deseamos o ponemos antes que a Dios es nuestro yo. ¿Saben más que yo digo esto? Porque nosotros pensamos que todo en el mundo gira alrededor nuestro. Y si yo no camino, pensamos que el mundo se va a detener. Cuando está hablando el apóstol Pedro, está hablando a la iglesia para que reconozca que hay una necesidad muy premiante y nosotros como seres humanos tenemos que ir edificando nuestra vida cerca de nuestro Dios. Tenemos que ir edificando nuestra relación personal con Dios. No es una cosa que solamente se logra cuando llegamos a la iglesia el día domingo. Es una relación que tú la llevas delante de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no vienes a la iglesia el día domingo, asegúrate que el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado estás leyendo, orando y estudiando la palabra de Dios. Porque si solamente tú buscas la palabra de Dios cuando llegas a la iglesia el día domingo, quiere decir que la Biblia o lo que estás usando para estudiar lo has utilizado como una almohada para dormir. Hay personas que toman medicamentos para poder dormir, porque por cuestión de salud no pueden, necesitan algo para dormir. Y hay otras que utilizan la Biblia para dormir. Y hay esposas que utilizan la Biblia para que el esposo se duerma.
con los bibliazos que le dan también. Ya como que algo lo rebaló por ahí, ¿no? Cuando estamos hablando de la necesidad, tenemos que mirar entonces por qué es que el apóstol Pedro habla a la iglesia de esta manera. ¿Por qué es que el apóstol Pedro vuelve a recalcar la necesidad de estar buscando esa coinonía, esa presencia de Dios en nuestras vidas? Cuando dice la palabra que edificando pues la iglesia. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo, cuando habla a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Romanos, a los filipenses, a los colosenses, y comenzaba y diciéndole claramente que vosotros somos un cuerpo, y como cuerpo tenemos miembros diferentes en el cuerpo, y nosotros tenemos que edificarnos los unos a los otros. Tenemos que buscar la manera de estar trabajando juntos. Mira, hay algo que yo quiero que tú entiendas. Estamos en este país de los Estados Unidos, y en el país de los Estados Unidos nos encontramos con diferentes nacionalidades. Llegamos a un país donde muchos hablan el idioma español, pero no todos hablan español. ¿Se han dado cuenta que el puertorriqueño habla de una manera? El mexicano habla de otra manera. El salvadoreño tiene su manera de hablar también. Es más, hasta tienen diferentes maneras de llamarle a diferentes cosas. Y hay veces que nosotros pensamos que porque hablamos español nos entendemos bien. A veces ni en el mismo matrimonio se entienden bien. Y hablan el mismo idioma, ¿no? ¿A qué se refiere con estar edificándonos? Llega el momento en el cual, a través de los años, a través de la comunicación, primera clave, la comunicación. Llega el momento en el cual la pareja, el hombre no tiene que decirle nada a la mujer, porque ya la mujer sabe lo que quiere el hombre. Solamente con una mirada. No necesitas el codo, Sandy, por si acaso. O ya el hombre sabe lo que la mujer desea o necesita, sin que ella le tenga que estar recalcándolo o diciéndoselo cada 5 minutos, ¿verdad, mi hermana Iris? Cuando estamos hablando así de esta manera, estamos hablando de que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que buscar la manera de cómo nosotros conexionarnos los unos con los otros para poder ser el cuerpo de Cristo en esta tierra, reflejando la gloria de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros busquemos edificarnos los unos a los otros? Porque cuando tú comienzas a edificarte, tú comienzas a levantar a aquellos que están a tu lado. Tú buscas ser de bendición y no piedra de tropiezo. El apóstol Pedro dice claramente que tenemos que acercarnos a Dios y comenzarnos a edificar. Comencemos a levantarnos, a restaurarnos, a fortalecernos, y cuando es necesario, exhortándonos los unos a los otros. Tenemos que estar orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo y cada uno debe buscar siempre el beneficio del cuerpo de Cristo. Cuando tú buscas el beneficio del cuerpo de Cristo, Cristo comienza a derramar de su gloria, de su gracia, de su amor sobre el pueblo que le busca en espíritu y en verdad. Me deleitaban a través de los cánticos, porque a través de la adoración podemos nosotros poder sentir la presencia de Dios del tiempo de reverencia y de adoración. Pero la adoración delante de Dios es cuando hay un pueblo que se une delante del Señor, con un mismo propósito, con una misma meta. En el libro de Génesis habla acerca de la historia de la Torre de Babel. Cuando habla acerca de la historia de la Torre de Babel, dice claramente que Dios descendió y se dio cuenta que el pueblo se había unido como un solo hombre y había propuesto en su corazón levantar una torre que llegara a la presencia de Dios. Dios dice claramente que cuando estaba ahí, dijo claramente: estos se han puesto de acuerdo y no hay quien detenga su propósito. Por lo cual en ese lugar tuvo Dios que entonces dispersar las diferentes lenguas para que cada uno se dispersara por todo el mundo.
Porque Dios sabía que cuando el pueblo se une, suceden cosas. Muchos le hemos contado, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios no se une? ¿Qué sucede cuando la familia no está unida? ¿Qué sucede cuando en el mismo trabajo tienes personas que trabajan contigo a tu lado y no están de acuerdo en lo que se está haciendo? Cada quien comienza a buscar su beneficio propio y se olvidan de los demás. El dicho popular dice claramente: cae el árbol y muchos quieren hacer de él leña. En el pueblo de Dios no debe de ser así. El pueblo de Dios debe estar buscándose animados unos a los otros, fortalecedos los unos a los otros, llorar con los que lloran, reír con los que se ríen. Pero ¿es así todo el tiempo? Es que, pastor, es que como dice, nosotros somos una casa. Y la casa de los hermanos que no pelean, pues verdaderamente no se aman. Y muchas veces están como el perro y el gato. Yo no sé, pero yo me acuerdo que en Puerto Rico, cuando estaban el perro y el gato, siempre estaban peleando. Pero aquí en los Estados Unidos el perro y el gato duermen juntos. Porque tienen diferente cultura. ¿Saben que cuando tú te despojas de ti mismo, entonces Cristo toma el control de todo? Y yo te voy a dar una expresión que escuché hace años atrás. Cuando el puertorriqueño llega, se enciende la fiesta. Cuando el puertorriqueño llega, se enciende la fiesta. Cuando el mexicano llega, se viene la comida. Porque mi hermano Gustavo está diciendo: ya va, pastor. No, es que es cierto. ¿Por qué? Porque el mexicano, donde quiera que va, se taca su asadón, comienza ahí que si el taco, que si el mole, que si la tortilla, que si el chilito, ¿cierto? Y el puertorriqueño siempre busca la música y está moviendo todo lo demás. Pero ¿qué sucede cuando ponen las dos nacionalidades juntas? Ahí sucede lo que, gracias mi hermana, bomba. ¿Por qué? Porque hay algo que ha sucedido, y esto lo vi yo cuando llegué en el 1989 a este país, que los puertorriqueños y los mexicanos no podían conectarse entre ellos, porque había siempre, uno decía: es que ustedes no saben hablar, y que ustedes hablan cantaditos, siempre brincando. O sea, comienza ese tipo de desigualdad cultural. Y cuando venimos a los pies de Cristo, hacemos lo mismo también. Es que se debe de ser así. Se debe de hablar asá. Es que debe moverse de esta manera. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos al cuerpo de Cristo. Ahí no llegamos al cuerpo de México. Ahí no llegamos al cuerpo de Puerto Rico. Ahí no llegamos al cuerpo de Salvador, o sea, salvadoreño por si acaso, o de hondureños. Venimos al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que reflejar ¿a quién? A Cristo. Tenemos que edificarnos ¿en quién? En Cristo. Tenemos que hablar ¿de quién? De Cristo. ¿Y por qué hablamos de todo el mundo? Bueno, eso ya otro 20 aparte, ¿no? A veces no vemos a la persona por semanas o por meses, pero la persona ya sabe todo lo que pasó en la iglesia. Las cosas buenas y las cosas malas también. Bueno, no sé si pasará en otros países, pero aquí en la iglesia, casa de mi padre, está sucediendo. Muchos dirían: no, eso pasa en otros lugares, aquí no. Yo tengo que ser franco. Cuando estamos buscando edificarnos, tenemos que buscar lo que es centralizado en la palabra de Dios, para que por medio de la palabra nosotros podamos crecer y parecernos cada día más a nuestro Cristo Jesús. Ese es el propósito que somos como iglesia. Cuando estamos caminamos hacia una meta, y es alcanzar la vida eterna, para que otros también encuentren el camino del Señor. Cuando tú sabes el propósito por el cual Dios te ha llamado, tú te mantienes sólido caminando a alcanzar la meta de Cristo. Por eso tenemos que edificar nuestra vida bajo la presencia de Jesús. Todo lo que hablo, todo lo que digo, todo lo que voy a pensar, tiene que estar cristocéntrico. Cuando yo hago las cosas por hacerlas, yo no le estoy agradando a nadie
Le estoy tratando de agradar a Dios. Y hay veces que nosotros, por hacer las cosas a como nos salga, ni siquiera a Dios agradamos. Jesús dijo claramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 11, versículo 28. Dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cuando Jesús estaba hablándole al pueblo para que reconociera que había un lugar en el cual podían recibir el descanso que su alma necesita. Cuando la gente viene, y gracias a Dios por lo que nos están visitando en esta tarde, cuando la gente viene a una congregación, a una iglesia, ¿a qué vienen? ¿Vienen a ver cómo vino fulano? ¿Vino buscando a sultano? ¿Vino a ver qué pasó con mangano? No, viene porque reconocen que necesitan escuchar una palabra de Dios que venga a edificar sus vidas y cambiar su corazón y su hogar. Por eso es que todos hemos venido a los pies de Cristo, porque todos en una ocasión que pasó, algo estaba sucediendo en nuestra vida que tuvimos que reconocer la necesidad de nuestra alma. A la edad de 18 años van a decir: ¿por qué si apenas estaba viviendo? No. A la edad de 18 años estaba yo casi envolviéndome con la familia mía, o sea, con la familia Maldonado. Estaba envolviendo en el alcoholismo y me estaba envolviendo también en la drogadicción. Dios me dijo: antes de que te perdieras, te tengo que alcanzar. Dios llegó justo a tiempo. Hay otros que han pasado por problemas, diversidades, y han venido a los pies de Cristo en medio de sus problemas. Pero es que a veces, hasta que tú no ves, como dije el domingo pasado, hasta que no pegamos con la cabeza en la piedra, hasta que no llegue el momento difícil, no nos acordamos que Dios está presente y que Dios está cuidando de nosotros. Por eso, como iglesia, tenemos que edificarnos, tenemos que estar multiplicándonos, tenemos que estar fortaleciéndonos, tenemos que estar velando los unos por los otros. Por eso dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados. En el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice: por lo cual puede salvar perpetuamente. Nosotros no somos quienes para decidir quién puede alcanzar salvación o no. La salvación es para todos. No es que no habla como yo, es que no camina como yo, es que no viste como yo, es más, ni se peina como yo. Mi hermano se está riendo, pero es que no sabe que hay un tiempo atrás que toda la mayoría de los varones que estábamos en la iglesia estábamos todos así. Que hasta hubo un hermano que dijo: pastor, aquí yo me siento como en casa. Nada más miro y veo el espejo donde quiera que me paro. Porque es que en muchas ocasiones nosotros pensamos que podemos hacer excepción de personas y no debemos de hacer excepción de personas. Tenemos que edificarnos, seguir hablando la palabra. Cristo es el que hace el cambio en el corazón del hombre. Para ello tenemos que hablar lo que es la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que conversar de la palabra de Dios. Que escuchen el mensaje que puede cambiar sus vidas. Nosotros ha llegado el momento en el cual tenemos que estar metidos en su presencia. Hay lugares, he escuchado, países donde tienen servicio los 7 días de la semana. El día domingo tienen servicio de escuela dominical en la mañana, tienen un servicio evangelístico en la tarde, y la iglesia los 7 días están llenas. Sin embargo, aquí en el país de los Estados Unidos, donde el gato y el perro duermen juntos, no digo nada, ¿verdad? Para no meterme en problemas. ¿Por qué es que hay cosas que a nosotros se nos olvida de la gratitud hacia Dios? ¿Por qué es que nosotros a veces decimos: yo reconozco que necesito, pero nuestras palabras dicen una cosa y nuestras acciones llevan otra? Estamos buscando edificarnos, y la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, pero también para exhortar. Cuando Dios está hablando entre el pueblo de Dios, es para que podamos nosotros agarrarnos de la mano y caminar juntos a la presencia del Señor. Por eso que tenemos que edificarnos como un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto? Porque la palabra misma dice claramente que Jesús viene a ser la piedra angular desechada por los hombres.
Y yo me puse a buscar un poquito de información acerca de esta piedra. Aunque me acuerdo cuando en Puerto Rico mi tío se dedicaba a la construcción, siempre que lo miraba nunca ponía atención cuando empezaba el lugar. Y la piedra angular es la primera piedra que se pone, en la cual esa es la piedra que comienza a declarar, a llevarse a cabo para ver qué tan bien está formada la casa. Es parte del fundamento de la casa. Cuando la casa tiene un buen fundamento, la levantas y venga lo que venga, no se cae. Pero cuando esa piedra, cuando ese fundamento no está bien establecido, claramente dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, que cuando nosotros venimos a Cristo es como el hombre que escucha su palabra, edifica su casa sobre la roca, que aunque venga el viento, el río, sopla el viento contra aquella casa, no cae. Pero cuando Cristo no es el fundamento, todo se va hacia abajo. Esta semana, mientras estaba pensando en la palabra para compartir, una persona, estuve hablando por teléfono con esta persona, y cuando estaba hablando con esta persona por teléfono, me llama la atención y hasta me causa risa, porque cuando hablaba con esta persona me acordé de una historia. ¿A cuánto le gustan las historias de los niños? Y me acordé de la historia del lobo. Hoy, no el lobo y Caperucita Roja, por si acaso. Me acordé de la historia del lobo con los 3 marranitos, con los 3 cerditos. Mira qué cosa el pastor pensando en cuentos de niños. Sí. Y cuando estaba hablando con la persona, ahí claramente mientras estaba hablando con la persona, miraba cómo el lobo iba y soplaba sobre la primera casa. Y la casa se cayó. Y va el lobo y ahora sopla sobre la segunda casa. Y la casa se cayó. Y cuando sopla sobre la tercera casa, sopló. Y su casa no cayó. Y mientras la persona estaba hablando y yo acordándome de esto, dije claramente: Señor, ayúdame. Porque yo no quiero que edificar mi casa ni en paja ni en madera. Yo quiero que mi casa esté sobre cemento. Estaba pensando en eso. La paja se la lleva el viento. La madera la tumba el viento. El cemento no lo tumba tan fácil. Y mientras estaba pensando en esto y la persona platicando, a veces no se vayan a pensar que lo andaba ignorando, estaba escuchando a la persona. Pero en ese momento me acordé de algo que pasó también en California. Y en el estado de California, en los años 80, se dio un terremoto que hasta los edificios tumbó. Y tenían buen fundamento. Y ahí me viene la palabra del Señor diciendo: porque muchos están fundados sobre mí, pero descuidan su vida. Y después llega el viento y también los tumba. Por eso dice claramente el apóstol: cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Porque tenemos que cuidar nuestra relación personal con Cristo. Porque el que piense que está firme, dice la palabra, mire que no caiga. Y nosotros que estamos edificando nuestras vidas, tenemos que estar constantemente velando nuestra relación personal con Dios para no fallarle al que nos ha llamado con un propósito. Por eso es que dice claramente: la piedra que fue desechado por los edificadores. Cuando nosotros escuchamos la palabra que cambia y transforma nuestras vidas y nos mantenemos firmes, estamos seguros en las manos de nuestro Dios. Por eso dije claramente: Dios se pasa. Porque cuando estamos seguros, estamos en las alas de nuestro Dios. Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas, pero para poder nosotros mantenernos tenemos que también poner de nuestra parte. No seamos solamente oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra de Dios. Que nosotros no tan solamente estemos todos contentos cuando nos vemos en la iglesia el día domingo, sino que estemos contentos donde quiera que vayamos y nos veamos. Han habido personas que cuando están en la iglesia se saludan, y cuando están en la tienda ni se conocen. Ustedes se ríen, muchos se ríen, pero es la verdad. Es más, y si se está portando peor,
Porque si se está portando mal, ya tiene testimonio de quién lo está mirando. Pero yo no me preocupo del que me mira. Yo me preocupo del que está allá arriba velando por mí todo el tiempo. Nosotros tenemos que buscar ser edificados en Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos edificados en Cristo Jesús, esa piedra preciosa y escogida, nos damos cuenta de que Cristo pagó el precio por nuestras almas para que nosotros fuéramos libres. Y vuelvo y lo repito, para que seamos libres. ¿Saben que las cosas del pasado tienen a muchos todavía hoy día atados? Los tiene atado. ¿Por qué lo tiene atado? Porque no han sabido liberarse completamente delante del Señor. No han permitido que Cristo rompa toda cadena en sus vidas, sino que cuando Dios comienza a trabajar en esas áreas, comienzan a decir: Señor, en esto no te metas todavía. Queremos ser edificados, pero no queremos permitir que nuestro arquitecto, nuestro perfecto maestro, comience a trabajar en la parte más oculta, donde nadie te ve, pero Él sí te mira. Tenemos que permitir que Él sane nuestro corazón y quite todas las heridas. Tenemos que permitir que Él haga su obra redentora sobre cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos ser ese edificio que Dios quiere en medio de este mundo que tanto necesita de Él. Piedra de tropiezo y roca que hace caer a aquellos que no están delante del Señor. Pero aquellos que conocemos quién es nuestro Dios, aquellos que caminamos de acuerdo a su presencia, aquellos que añoramos y deseamos cada día más de Él, Él viene siendo la piedra que edifica nuestras vidas y nos lleva a un lugar más seguro. Cristo Jesús está buscando una iglesia que desea más de Él. No una iglesia que solamente para que me hagan sentir bien, sino que reconoce que hay una necesidad que solamente Cristo la puede saciar. Cuando tú reconoces esta parte, Dios puede transformar no tan solamente tu vida, pero todo aquello que te rodea. Dice la palabra claramente que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, cuando estaban ahí, estaban cantando al Señor, aunque estaban encarcelados, aunque habían sido golpeados, y había una persona escuchándoles. Cuando llega la presencia de Dios, las cadenas son rotas. Aquellos que estaban contigo fueron liberados y el carcelero pensaba que habían escapado. Pablo le dice: no te hagas daño, que aquí estamos todos. Él pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le responde la misma respuesta que te doy hoy día: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando estás edificado en la piedra que es Cristo Jesús, cuando tú te mantienes en la palabra de Dios, Dios lo que te ha prometido, Dios lo va a cumplir a su debido tiempo. No desmayes, no descuides, sigue caminando con tu frente en alto, que la corona se acerca para tu vida de la misma manera. Edifica tu vida en la palabra y vas a ver el cambio en tu hogar de la misma manera. Dios está buscando personas que quieran y deseen cada día más de Él, que estén dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir en pos de Él. No tan solamente los días domingos, sino los 7 días de la semana, los 24 horas del día. ¿Saben que a Dios también se le puede servir en el trabajo? Porque dice claramente: tú cuando trabajes, no trabajes para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel que te llamó. Aún lo que estás haciendo en el trabajo debe de agradarle a Dios, debe de expresarlo para que sea reconocido Dios en medio de ello. Nosotros hoy día tenemos que acercarnos más a Cristo Jesús. La maldad se ha multiplicado. La gente ya a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Ya la gente se piensa que ya todo es normal. Y dentro de las iglesias ya también están haciendo lo mismo. Lo santo siempre será santo, y lo inmundo, por más que lo trates de vestir de bonito, seguirá siendo inmundo. El refrán dice claramente que aunque la mona la vista de seda, parece que muchos sí se lo saben, con Cristo Jesús no se puede jugar. Él conoce tu entrada, tu salida.
Él conoce aún lo más secreto de tu corazón. Es más, y yo me atrevo a decirlo según la palabra, Él te conoce mejor que ti mismo. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? A Dios no podemos engañarlo. Al pastor, a los hermanos de la iglesia, también. Pero a Dios jamás y nunca podremos engañarlo. Edifiquémonos cada día en su palabra. Busquemos más de su presencia. Demos frutos que verdaderamente expresen que Dios está de nuestro lado. Y todo lo que decimos es respaldado por su Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir que nos pongamos en pie. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos en esta tarde. Padre, en esta maravillosa tarde venimos delante de ti dándote las gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres, Padre, y por tu palabra. Tu palabra, Señor amado, es la verdad. A ella no hay que añadirle, no hay que quitarle, porque tu palabra hace el efecto en el corazón del hombre lo que tú quieres hacer con ellos. Pero nosotros, Padre, reconocemos que solamente somos hombres. No somos perfectos, Señor amado. Buscamos la perfección en tu palabra, pero necesitamos cada día más de ti. He compartido, Señor amado, lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Y cada uno, Señor amado, ha recibido, Padre, la palabra que ha tenido para sus vidas. Ahora te ruego, Padre amado, que por tu gran misericordia, que por tu glorioso amor y tu divino poder, Padre, comience, Señor amado, a estar redarguyendo aquellas áreas, Padre mío, que necesitamos, oh Dios, cambiarla. No queremos agradar a los hombres, porque el que busca recompensa de hombre, recompensa de hombre tendrá. Pero tu palabra declara, Señor amado, que el que busca agradarte a ti, de ti, Señor, vendrá también la recompensa. Y Padre, aunque se tardare, Señor, llegará justo a tiempo. Por eso, Señor amado, te presento a este tu pueblo. Aún aquellos, Padre amado, que te conectan a través de las redes sociales. Que tu palabra, Señor, traspases, mi Dios amado, el corazón. Y que ella, Padre, produzca el propósito por lo cual ha sido enviada. Lo único que vamos a hacer, oh Dios, es darte a ti la gloria. Porque tú eres el que merece la adoración, Señor. Padre, permítenos que en esta tarde tomemos este tiempo, Señor amado, para meditar en tu palabra. Podemos tomar el tiempo, Señor amado, para ver dónde estamos parados, oh Dios. Aquí no se trata, Señor amado, de tratar de agradar a los hombres. Tu palabra declara, Señor amado, que nos pongamos a cuenta. Si hemos pagado, abogado tenemos, a Cristo Jesús el justo. Señor, glorifícate en esta tarde. Mientras los hermanos, Padre mío, nos llevan en un cántico, permite, oh Dios, que podamos, oh Dios amado, ponernos a cuenta juntamente contigo. Y a ti siempre te daremos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús.